En un mundo marcado por la incertidumbre y la desconfianza, donde la fe en lo invisible parece desvanecerse cada vez más, es crucial recordar la importancia de que confiemos en la palabra de aquellos que nos rodean. En el pasaje de hoy vamos a estar viendo del verso 39 al 54, vamos a terminar hoy el capítulo 4 de Juan. Encontramos un ejemplo poderoso de cómo la fe inquebrantable en las palabras de Jesús puede traer sanidad y puede traer milagro a las vidas de cada persona. Imagínense por un momento la angustia y la desesperación de aquel funcionario cuyo hijo estaba al borde de la muerte. En medio de la desesperación, decide acudir a Jesús en busca de ayuda, confiando en que las palabras de Jesús podían traer vida a su hijo enfermo. A pesar de la distancia y la aparente imposibilidad de la situación, este hombre decide creer en las promesas de Jesús, de que su hijo sería sano al llegar a su casa. En nuestra sociedad actual, donde la ciencia y la tecnología parecen tener todas las respuestas, a menudo olvidamos del poder maravilloso de Dios, del poder maravilloso de la fe y de confiar en las cosas divinas. Nos aferramos a nuestras propias fuerzas y capacidades sin darnos cuenta de que, al igual que aquel funcionario, debemos confiar en las palabras de Jesús para ver los milagros que sean reflejados en la vida de cada uno de nosotros. Así que hoy te invito a que reflexionemos sobre nuestra propia fe, nuestra propia confianza en la palabra de Dios. ¿Estás dispuesto a creer en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen ir en contra? ¿Estamos dispuestos a dejar todo de lado, a dejar de lado nuestras dudas, a dejar de lado nuestros temores y confiar plenamente en que Dios puede traer sanidad y restauración a nuestras vidas? Que la historia de este funcionario nos inspire a cultivar una fe inquebrantable en la palabra de Dios. Que confiemos plenamente en Él, que podamos experimentar los milagros en nuestras propias vidas. Que esta enseñanza de Juan nos recuerde que, a pesar de las dificultades y los desafíos que enfrentamos en la vida, podemos confiar en las palabras de Dios y en ver su poder manifestarse en cada uno de nosotros. Que la fe sea nuestra guía, que sea nuestra fortaleza en todo momento. Esta es la reunión de estudio bíblico número 16 del Evangelio de Juan. Sean bienvenidos. Dios bendiga sus vidas grandemente. Hoy vamos a comenzar recordando un poco sobre lo que mirábamos en la reunión anterior. Mirábamos cómo los discípulos le insistían a Jesús de que comiera, pero Jesús les decía que Él tenía otro tipo de alimento, un alimento que ellos no conocían, que ese alimento es hacer la voluntad del Padre, que su prioridad era terminar toda la obra que el Padre le había encomendado, que no nos preocupemos por el mañana. El día de mañana tendrá sus propias preocupaciones. Que busquemos primeramente el reino de Dios y que todas las cosas vendrán por añadidura. Que los discípulos se preocupaban por Jesús y se decían entre ellos: ¿ya comería el maestro? ¿Le daría de comer la mujer samaritana? Recordamos también el pasaje de cuando Jesús estuvo en el desierto y que fue tentado por Satanás.
Mirábamos cómo Jesús reprendió a Satanás en el desierto y que le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de la boca de Dios. Que busquemos primeramente en nuestras vidas hacer la voluntad de Dios. Les mostraba en la reunión anterior algunas cosas que Dios quiere de nosotros, algunas cosas que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que amemos a Dios, que amemos a nuestro prójimo, que perdonemos. Él quiere que vivas en santidad, que prediques su palabra y que lo obedezcas. Miramos también que Jesús terminó la obra encomendada por el Padre en toda su totalidad y que Dios tiene una obra para cada uno de nosotros y que así como Jesús terminó toda esa obra que le encomendó el Padre, que nosotros también tenemos que terminar esa obra que Dios nos ha dado para nuestras vidas. Mirábamos que tenemos un campo grande que cosechar, un campo grande que hay que sembrar. Pero sin embargo, dice la Escritura, que son pocos los obreros en la viña del Señor, que los campos están listos, pero que en esos campos hacen falta obreros, en esos campos haces falta tú, que hay muchas bendiciones para los obreros de Dios, que el salario que Dios nos ofrece a cambio de este trabajo es un salario muy grande. Ese salario es la vida eterna. Y que aparte también tenemos muchas bendiciones en nuestra vida terrenal, porque las bendiciones de Dios son abundantes. Que tenemos que salir y plantar esas semillas de amor en el campo del Señor. Que hay mucha gente necesitada de la palabra de Dios. Hay mucha gente necesitada de esas plantas, de esas semillas de amor que tenemos que cosechar, que tenemos que sembrar nosotros. Y que es hora de que nos pongamos en marcha. Los campos ya están listos. Es hora que salgamos a sembrar y cosechar. Esto es lo que vimos en la reunión anterior. Y hoy nos toca continuar del verso 39 en adelante. Y hoy vamos a terminar este capítulo 4. Del verso 39 al 42. Le voy a dar rapidito porque es algo que ya habíamos estudiado. Pero del 39 al 42 termina lo que es la plática con la mujer samaritana. Leamos del verso 39 al 42. Dice, muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús, porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos no solo porque tú nos dijiste, sino porque hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. En este capítulo 4 de Juan, se encuentra Jesús con una mujer samaritana en el pozo de Jacob. Es una conversación en donde Jesús revela que Él conoce todos los detalles de la vida de esta persona samaritana y que ella lo reconoce como el Mesías. En estos versos del 39 al 42 vemos cómo la mujer samaritana regresa rápidamente a su pueblo y comparte con todo su pueblo lo que Jesús había dicho de ella. Y dice la Escritura, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho.
Entonces, cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaron que se quedara con ellos, y él se quedó ahí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra del propio Jesús. Y ahora le dicen a la mujer: ya no creemos solamente porque tú nos dijiste, sino que ahora hemos escuchado de Él mismo y que lo hemos reconocido que Él es el verdadero Salvador del mundo. En este pasaje vemos cómo la mujer samaritana no solo acepta la verdad sobre Jesús, sino que además ella va a su pueblo y comparte con todos los demás. Su testimonio lleva a muchos en su pueblo a creer en Jesús como el Salvador del mundo. Es un ejemplo poderoso de cómo la fe de una persona puede tener un impacto en la comunidad más amplia. Hoy en día debemos recordar la importancia de compartir nuestra fe con los demás. Al igual que esta mujer samaritana, debemos estar dispuestos de hablar de Jesús a las personas y que nuestro testimonio sirva para que más personas se acerquen a Cristo. Además, también podemos aprender de cómo Jesús se relaciona con las personas en este pasaje. Habíamos visto que entre judíos y samaritanos no podían verse, no tenían un buen trato. Y Jesús rompe todas esas culturas religiosas, porque Jesús muestra que Él tiene una inmensa compasión y un inmenso amor hacia los demás, lo que lleva a que se encuentre con esta mujer samaritana. Y cómo con ese encuentro con esa mujer, muchas personas creyeron en Él. Debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Debemos mostrar el amor y la compasión hacia todas las personas que nos rodean. Que no nos predispongamos y juzguemos, que hablemos a todas las personas sin excepción. También vemos el ejemplo de esta mujer samaritana, de cómo a través de su testimonio, a través de todo lo que le dijo Jesús hacia ella va y comparte hacia todos los demás. Y dice la Biblia que muchas personas de Samaria creyeron en Jesús. Del verso 43 al 44, aquí vamos a ver lo que es el segundo milagro público de Jesús. Dice: pasados los días, Jesús siguió camino a Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. En estos versículos vemos cómo Jesús continúa su viaje hacia Galilea después de tener este encuentro con esta mujer samaritana. Y Él dice algo importante, que dice que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Esto significa que a menudo las personas son menospreciadas por su lugar de origen. Y esto es algo que también le sucedió a Jesús. A pesar de que en Galilea él tenía ahí su tierra natal, muchos de sus compatriotas no lo aceptaron como profeta, no lo aceptaron como un enviado de Dios. Y en esta enseñanza nos muestra que a veces las personas que son más cercanas hacia nosotros son las que más te van a criticar. Que las personas más cercanas a ti son las que se van a predisponer y que van a rechazar una palabra, un mensaje que Dios te haya dado a ti hacia esas personas. ¿Cuántas veces has querido tú compartir a Cristo hacia un conocido y Él te ha rechazado? Esto es algo normal. Lo mismo le pasó a Jesús con su pueblo de Nazaret y en esta región de Galilea. ¿Qué le decían allí? Le decían: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de María? ¿No están aquí sus hermanos? ¿No es el hijo de un carpintero?
lo menospreciaban porque lo conocían de dónde venía y no tenían fe en él. No sé si a ti te haya pasado esto, pero a mí sí me ha pasado. Pero fíjate una cosa, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo en mi corazón tengo a Cristo y lo único que puedo compartir es a Cristo. Yo no puedo hablar de otras cosas que no sea Dios. Y resulta que te encuentras con personas conocidas, con personas que te conocen desde la infancia y dicen, bueno, pues este no era el fulano de allá. Y las personas se resisten a la palabra de Dios, se cierran porque te conocen y no confían en que Jesús ha hecho un cambio en tu vida. Pero fíjate, yo confío en esa palabra poderosa que dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Cada palabra que venga de Dios va a entrar hacia los corazones de las personas y esa palabra no va a llegar vacía de vuelta. Y ahí es donde entra el trabajo de Dios, donde Él viene y fructifica esa semilla que tú has sembrado. En el capítulo 9 de Juan nos habla sobre un ciego de nacimiento. Nos habla que este ciego, muchas personas lo conocían, pero un día se encontró con Jesús. Se encontró con Jesús en el paso con los discípulos. Y Jesús, dice la Biblia, que los discípulos le preguntaban, Maestro, ¿quién pecó aquí? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y Jesús le dice, esta es una obra para que se manifieste la gloria de Dios en la vida de esta persona. Dice la Biblia que Jesús hizo saliva, hizo lodo con su saliva. Y dice que se la untó en los ojos y lo mandó a lavarse. Él se va. Entonces, el hombre queda sano de su ceguera. El hombre queda sano. Él empieza a mirar lo que es el mundo físico. Yo no sé si tú seas ese ciego de nacimiento que tuvo ya su encuentro con Jesús y que ahora ya puedes ver. Tal vez las personas que tú tienes a tu alrededor se pregunten, pero ¿cómo va a ser si este era un alcohólico? ¿Pero cómo va a ser si este era un drogadicto? ¿Cómo va a ser si este hombre andaba el año pasado en una peregrinación? ¿Cómo va a ser que este hombre ahora venga y me hable de Dios? Yo lo miré no sé qué día, estaba ahí en la iglesia, estaba arrodillado y estaba dándose golpes de pecho. ¿Cómo va a ser que ahora vienes tú y me dices y me hablas aquí de Dios de otra manera, de otras creencias? No sé si tú seas ese ciego de nacimiento que Jesús le abrió sus ojos para que viera su gloria. Yo te invito a que no te desanimes, que sigamos en el camino de Jesús. No importa la prueba que tú estés pasando, que puedas seguir tú adelante en ese camino, en ese plan que Dios te ha trazado para ti. Él no te va a abandonar, Él siempre va a estar contigo. Solo confía y sigue adelante. A lo mejor en este momento las personas todavía no te reconocen como una nueva criatura. Porque dice aquí en el capítulo 9 que las personas se preguntaban entre una y otra, este era el ciego que estaba ahí, ¿cómo va a ser? No, no es. A lo mejor así te está pasando a ti. A lo mejor muchas personas están dudando de ti y por eso es que no puedes llevar tú la palabra de Dios a esas personas. Pero déjame decirte, amado, que toda palabra que sale de la boca de Dios no va a volver vacía. Toda palabra que tú siembres en una persona, Dios la va a fructificar en su tiempo. Esto es algo normal, que no crean en nosotros, porque asimismo no creyeron en Jesús. No creyeron en Jesús ni sus propios familiares, no creyeron en Jesús, sus papás, sus hermanos, nadie creía en Jesús. De hecho, por ahí un pasaje de la Biblia dice que cuando fue a Nazaret no pudo hacer muchos milagros.
pero a causa de la incredulidad de las personas. Estos versos nos invitan a que seamos conscientes de la importancia de estar abiertos a la voz de Dios, que no te importe de dónde provenga esa palabra, porque Dios puede usar a cualquier persona para darte un mensaje. Reflexionemos sobre esta actitud, que no nos predispongamos y que podamos aceptar las palabras que Dios te está mandando. Dios nos llama a que seamos humildes, a que seamos receptivos a la palabra de Dios. Incluso cuando las fuentes que vienen y nos traen esa palabra sean cercanas, puede ser un mensaje de Dios para ti. En el verso 45 dice: sin embargo, los galileos lo recibieron bien, porque había estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y había visto todo lo que él hizo allí. En estos versículos se hace referencia a la llegada de Jesús a Galilea, después de que él visitó Jerusalén, donde había realizado algunos milagros. Él impactó la vida de las personas en esta festividad. Los galileos recibieron a Jesús de una manera cordial y positiva, ya que ellos habían sido testigos de los milagros y de las enseñanzas poderosas que Jesús había hecho en Jerusalén. Al ver y al escuchar acerca de las maravillas de los actos de Jesús, los galileos estaban ya más abiertos y estaban más receptivos a las palabras de Jesús, al mensaje, a las enseñanzas que Jesús tenía. Esta situación nos enseña que la fe y la aceptación de Jesús puede ser influenciadas por la evidencia de las obras y de las enseñanzas. Cuando las personas ven la transformación y el poder de Dios en acción a través de Jesús, es cuando el corazón de las personas empieza a abrir, es cuando el corazón de las personas empiezan a recibir de las enseñanzas de Jesús. Y esto es lo mismo que va a pasar en nuestras vidas, amado. Dios va a hacer un cambio radical en nosotros. Así como Dios le dio vista al ciego de nacimiento, las personas van a ver esa transformación que Jesús va a realizar en ti. Y de esa manera, con tu testimonio, es que esas personas van a empezar a abrir sus corazones a las enseñanzas de Jesús. Además, en este verso nos muestra también la reputación de Jesús. Miramos en este verso que ya la reputación de Jesús se había extendido más y que había impactado a diversos grupos de personas. Es de suma importancia que demos testimonio de la obra de Dios, que compartamos las bendiciones y los milagros que hemos recibido a través de la experiencia con Cristo, que podamos inspirar a otros a que se acerquen más a Dios, que conozcan más de su amor, que conozcan más de ese poder transformador que Jesús puede hacer en nuestras vidas. Vivamos de una manera más coherente el mensaje de salvación, el mensaje de Jesús, para que nuestras acciones reflejen su gracia, para que nuestras acciones reflejen su verdad y que con nuestro testimonio podamos atraer a más personas a que sigan a Jesús. Guardemos nuestro testimonio, seamos ejemplo para más personas, que más personas puedan ver ese cambio que Jesús ha hecho en tu vida. En el verso 46 y 47 dice: en su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Acerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando Jesús supo que había ido de Judea a Galilea,
fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. En estos versículos se menciona que Jesús regresó a Canaán de Galilea, donde había realizado milagros. Ahí fue donde él realizó el milagro de que convirtió el agua en vino. Y en Capernaum también, ahí estaba un funcionario del rey que tenía un hijo enfermo de gravedad. En Caná, Jesús había realizado su primer milagro público en la boda cuando convirtió el agua en vino. Y ahí demostró él su poder y su autoridad divina. Y ahora en Capernaum se presenta una situación de necesidad, una situación de desesperación con el hijo de este oficial, de este funcionario de gobierno que estaba enfermo y estaba al borde de la muerte. Aunque este oficial, este funcionario del rey, no había visto todavía ningún milagro de Jesús, él creía en la capacidad sanadora de Jesús y él viajó hasta Capernaum para suplicarle a Jesús que sanara a su hijo enfermo. Esta fe sincera y desesperada de este funcionario hace pública la confianza en la autoridad y el poder de Jesús para sanar cualquier situación, para sanar la vida de su hijo. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones desesperantes? ¿Te has puesto a pensar, tú realmente has reflexionado si en verdad estamos confiando en el poder de Dios? ¿Cuántas veces estamos enfermos y corremos a los médicos sin antes ir y ponerte de rodillas y clamarle a Dios que te ayude? Tenemos al mejor de los médicos, solo hace falta fe. Es lo único que nos hace falta, porque Dios es el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy, y es el mismo Dios que va a venir por nosotros. Todo es igual, solamente nos hace falta la fe de estas personas. La fe en Jesús es la que nos da acceso al poder sanador y transformador. Estos versos nos animan a que acudamos al mejor médico, a que acudamos a Dios en nuestras necesidades, en nuestras debilidades, que confiemos en Jesús en cualquier situación de la vida. Él te puede traer sanidad y Él te puede traer esa restauración y esa transformación radical que necesitas tú en tu vida. Este verso también nos enseña que debemos perseverar en la fe, que aunque las situaciones que tú estés pasando en la vida no sean a tu favor, que tú puedas confiar en la soberanía, en el poder y en el amor de Dios, de que Él puede ir y obrar tu milagro, que Él te puede dar sanidad y que Él te puede restaurar y que Él puede hacer todo lo que tú necesites, porque es un Dios que es todopoderoso, es un Dios que puede hacer un cambio grande en ti. En el verso 48 nos dice, Jesús le preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? En este verso Jesús le responde a este funcionario, le dice unas palabras que son como amargas, pero también son como dulces. Jesús reconoce la fe de este hombre. Jesús reconoce la necesidad de esta persona, pero al mismo tiempo Él está señalándole que muchas personas van y lo buscan solamente por ver señales, solamente por ver milagros, para poder creer en Él. Dicen creer en Jesús, pero sin embargo nada más lo dicen con sus labios. Sin embargo, no podemos creer
a menos de que tú mires un milagro en la vida de una persona, a menos de que tú presencies ese milagro, es cuando tú se te cae de plano ya la venda y empiezas a creer más en Él. Y entonces Él aquí por eso exhorta a este hombre, a este funcionario, y le dice: ¿acaso nunca van a creer en mí, a menos de que me vean hacer señales milagrosas? En lugar de que Jesús le respondiera directamente a la petición de este funcionario, Jesús se dirige hacia él en atención a la fe de este hombre. Él está consciente de que la fe basada únicamente en las señales y milagros temporales pueden ser frágiles y superficiales. Y Jesús, lo que Él busca en nuestras vidas es que desarrollemos una fe genuina, que desarrollemos una fe sólida, que desarrollemos una fe que trascienda las circunstancias, que trascienda toda duda, y que podamos creer en el poder sobrenatural de Jesús, que podamos creer en su naturaleza divina. Jesús desea de nosotros que tengamos una fe más allá, no nomás de labios, que nuestra fe sea verdadera, que creamos en Jesús como el Hijo de Dios, que creamos realmente en Jesús como el Salvador del mundo, y que vayamos más allá de experimentar milagros, sino que creamos solamente que Él es Dios y que Él puede todo. Y ahora te pregunto a ti, amado, ¿confiamos en Dios solo cuando vemos señales y milagros evidentes en nuestras vidas? ¿O de verdad estamos dispuestos a creer en Él, incluso cuando sean las pruebas y dificultades que vayan en contra de ti, y que tú pienses que a lo mejor no hay solución, pero que creas realmente que Dios va a ayudarte? ¿Creemos realmente que Jesús puede ayudarnos? Jesús nos está invitando a que tengamos una fe sólida, que podamos creer en su naturaleza divina, que podamos creer realmente en su amor incondicional, y no solamente en las bendiciones que sean tangibles. Alimentemos nuestra fe a través de una relación personal con Él, a través de una relación cercana a Jesús, que confiemos en Él en todo momento y en toda circunstancia. En el verso 49 nos dice: Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Jesús responde al funcionario y le dice: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá, tu hijo está sano. Estas respuestas de Jesús demuestran su autoridad, demuestran su poder para poder sanar a distancia, sin necesidad de ir físicamente a la casa de este hombre. Al decirle a este hombre que su hijo vive, Jesús confirma que ha sanado al hijo enfermo con tan solo pronunciar sus palabras. Esta frase es un claro ejemplo de la omnisciencia y la omnipotencia de Jesús. Él no solo tiene el poder de sanar a las personas, sino que también conoce todas las cosas. Él conocía la situación que estaba pasando a este hombre. A través de este milagro, Jesús muestra su capacidad de actuar más allá de las limitaciones del tiempo y del espacio, demostrando Él su naturaleza divina, demostrando Él su amor por aquellos que confían en Él. En lugar de ir personalmente a la casa de esta persona, Jesús sana instantáneamente a este hijo enfermo, tan solo pronunciando sus palabras.
Y fíjate, esta historia nos enseña lecciones muy importantes. En primer lugar, destaca la importancia de la fe y de la confianza en Dios. Este hombre demostró su fe al acudir a Jesús en busca de ayuda, creyendo que Él tenía el poder de sanarlo. A menudo también nosotros enfrentamos circunstancias y dificultades en la vida que requieren fe en Dios. Circunstancias que requieren que confiemos en el poder sanador de Jesús. Pero por otro lado, la respuesta de Jesús nos muestra que Él es capaz de obrar milagros incluso a la distancia. No importa cuán lejos estemos de Él físicamente, Jesús puede sanarnos y Jesús puede consolarnos. Jesús puede proveer en nuestras vidas. Este funcionario fue a buscar a Jesús en busca de ayuda. Él estaba desesperado. Y fíjate lo que dice la Escritura, que tan solo con las palabras de Jesús, al decir, vete a tu casa, tu hijo vivirá, tan solo al pronunciar esas palabras, el hijo de este funcionario sanó. Esto nos demuestra, amado, que si tú también tienes fe, con una sola palabra de Jesús puede cambiar tu vida. Yo no sé cuál sea el problema que tú estés enfrentando, pero hoy te puedes llevar una palabra de Jesús hasta tu casa, hasta tu lugar. Porque recuerden que lo que estamos leyendo, esto es palabra de Dios. Y hoy te puedes ir de este lugar con una palabra que puede cambiar tu vida. La palabra es la misma. Tan solo con una sola palabra Jesús sanó al hijo de este hombre. Él puede ayudarte. Él te puede sanar a ti también. Si tú estás pasando una dificultad, ya sea en cualquier ámbito, Jesús te puede ayudar, Él te puede transformar tu vida. Solamente hay una clave que es la fe. Y la fe es la única con la que Dios puede actuar para poder hacer en nosotros un cambio real. En el segundo libro de Reyes, capítulo 4, nos habla de una mujer que era una viuda pobre. Y esta mujer murió el esposo que era profeta, era compañero de Eliseo. Y dice la Biblia que esta mujer estaba endeudada. El esposo le dejó deudas. Sin embargo, esta mujer en su desesperación va y busca al profeta, va y busca a Eliseo. Y Eliseo le dice, ¿en qué te puedo ayudar? Y ella le dice, es que me quedé endeudada. Y él le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Y Eliseo le dice, la mujer le dijo a Eliseo, solamente tengo un frasco de aceite. Y le dijo, vete a tu casa, consigue de estas jarras con tus vecinos. Y Dios le multiplicó el aceite a esta persona. Y con lo que ella vendió de las jarras, ella pudo sanar su deuda. Y si te fijas, solamente con la palabra del profeta, le dijo, vete a tu casa y consigue las jarras. Vete a tu casa. Se fue con una palabra de ese profeta. Y es lo mismo que hizo Jesús con este hombre funcionario. Le dijo, vete a tu casa, tu hijo vivirá. Con una sola palabra que venga de Dios, puedes tú cambiar tu vida con la ayuda de Dios. Dios proveyó a esta mujer que estaba endeudada. Dios sanó a este hijo del funcionario. Lo que estábamos hablando aquí es de que Dios no solamente te puede ayudar en lo cerca, sino en la distancia. Con una sola palabra que tú te lleves hoy de aquí, si tú lo crees y tienes un problema, Dios te puede ayudar.
No sé si tú puedas creer que en el día de hoy te puedas ir de este lugar con una palabra. Pero amado, si tú confías en Dios, Él va a obrar en tu vida. Porque una sola palabra que venga de Dios puede cambiar toda tu vida. Recuerda que para el que cree, todo le es posible. Dios te puede sanar, Dios te puede proveer, Dios te puede ayudar en esas situaciones que tú estés pasando. Solamente tienes que confiar en Dios. Jesús también está presente en nuestras circunstancias y Él tiene todo el poder para intervenir y ayudarte en cada situación que tú estés enfrentando. Con una sola palabra sanó al hijo de este funcionario. Con una sola palabra resucitó a Lázaro. Solamente le dijo: Lázaro, sal. Se levantó el hombre que estaba muerto. Con una sola palabra de Jesús, con una sola palabra que venga de Dios. La Biblia es inspiración del Espíritu Santo. La Biblia es inspiración de Dios. Entonces, con una palabra que tú tomes de ahí, aplicándola a tu vida y con fe, Dios puede obrar en tu vida de una forma maravillosa, de una forma sobrenatural, de una forma que nadie va a poderte explicar. Del verso 51 al 53, dice: mientras el funcionario iba en camino, algunos de los sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sanó. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar, y ellos le contestaron: ayer a la 1 de la tarde, la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Este funcionario iba de regreso hacia su casa y se encuentra con los siervos que iban a recibirlo, a encontrarlo, y le cuentan que su hijo había sanado. Y todavía el funcionario le pregunta para cerciorarse de las cosas: ¿a qué hora sanó? Y ya le dicen, y él concuerda con que es a la misma hora que Jesús pronunció esas palabras. Al momento que Jesús dijo: tu hijo vive, en ese mismo momento la sanidad de este niño fue hecha por las palabras de Jesús. El funcionario y toda su familia, todos empezaron a seguir a Jesús, todos empezaron a creer en Él. Y en estos versos muestra que la fe creciente de este funcionario y de su familia, que por a través de esa sanidad que ellos experimentaron, creció y ellos pudieron seguirlo. En el verso 54, ya para terminar, nos dice: esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver a Judea. Este milagro no solo confirma la autoridad y el poder divino de Jesús, de que Él puede sanar a la distancia, sino que también sirve como un testimonio de la misión que Él tenía como el Mesías prometido. A través de este milagro, Jesús demuestra que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador del mundo y que Él es capaz de obrar milagros y de traer sanidad y de traer salvación y de traer restauración en todos los que creen en Él. Yo no sé si tú creas realmente en Jesús, si tú creas que Jesús es el Hijo de Dios, pero con una palabra de Él basta para resolver todos tus problemas. Yo te invito a que reflexionemos sobre nuestra fe en Jesús, que reflexionemos sobre la palabra
de Jesús, sobre las palabras de Dios, y que pongamos en obra la confianza en su palabra, que pongamos en obra la fe en Jesús. Y hasta aquí terminamos el capítulo 4 de este Evangelio de Juan. Me da gusto ver que se hayan tomado un tiempo para venir y escuchar la palabra de Dios, que es bueno aprender cada día más de Él. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes.